bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a hablar de la hidrostática, ¿sí? ¿Qué es la hidrostática? La hidrostática es el estudio de los fluidos en estado de reposo que pertenece al campo de la mecánica de fluidos, llamada también hidráulica, ¿sí? Entonces, este documento ustedes lo pueden encontrar en su plataforma, en su Classroom. ¿Y cuál es la fórmula que nosotros más vamos a aplicar? Pues esta que está aquí, la presión en fluidos hidrostáticos, ¿sí? Es decir, fluidos que están en reposo. La hidrodinámica son los fluidos que están en movimiento. La hidrostática son los fluidos que están en reposo, por eso está estático. ¿Cuál va a ser la fórmula de la presión en fluidos estáticos? Pues va a ser la siguiente, ¿sí? Va a ser densidad, gravedad y altura. Ojo, esta P es la densidad, solo que utilizan esa simbología. Y aquí tenemos algunos temas, ejemplos explicativos que tú puedes analizarlos, pero en este video nosotros vamos a profundizar en lo siguiente que nos va a ayudar a realizar nuestro deber de la mejor manera posible. Entonces vamos a ver lo que nos va a ayudar para hacer nuestro deber, y si te quedas hasta el final del video, pues vas a ver cómo se resuelve nuestro deber. Bien, cogemos nuestro lápiz. Antes de todo, ¿sí? Debes de recordar lo siguiente. Antes de todo, debes de recordar lo siguiente que te va a ayudar para hacer nuestro deber, ¿sí? Entonces vamos a recordar lo siguiente. Veamos, aquí estamos, perfecto. Ojo, tienes que recordar lo siguiente. Tienes que recordar los sistemas, ¿sí? Los sistemas internacionales que más se utilizaban, ¿sí? Los sistemas que más se empleaban. Muy bien. Debes de recordar que teníamos sistemas, ¿sí? Tenemos el sistema, ¿sí? El sistema internacional. También teníamos el sistema CGS y por ahí también teníamos el sistema técnico inglés, ¿verdad? Pero enfoquémonos en estos dos. Muy bien, en el sistema internacional vamos a hablar de las magnitudes de la masa, ¿sí? De la masa. Vamos a hablar de la magnitud también de la longitud y del tiempo, ¿sí? Como tú quieras seguir el orden. Si quieres primero hablar de la longitud, pues hablamos de la longitud y luego hablamos del tiempo. Ojo, cuando hablamos de la longitud, luego de la masa y después del tiempo, en el sistema internacional, a la longitud nosotros la medíamos ¿en qué? En metros. A la masa en el sistema internacional, que se representa con SI, a la masa nosotros la medíamos en kilogramos. Y al tiempo nosotros lo medíamos en segundos, ¿verdad? Entonces, a ver, esto es en el sistema internacional. A la longitud en metros, a la masa en kilogramos y al tiempo en segundos. Profesor, y en el sistema CGS, pues a la longitud la medimos en centímetros. A la masa la medimos en gramos y al tiempo también en segundos. Es decir, todos los ejercicios que hagamos tienen que estar en un mismo sistema, o bien todos los ejercicios que hagamos van a estar en el sistema internacional, o bien todos los ejercicios que se hagan van a estar en el sistema CGS. Ojo con eso, ¿sí? Todos los ejercicios, todos los datos de los ejercicios tienen que estar en un mismo sistema de referencia. Muy bien. Como nosotros vamos a hablar de presión hidrostática, presión en los fluidos, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿sí? Las densidades. Recuerda, densidad, con esta letra la podemos representar, o con la D. Densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí? En masa, ¿qué puede ir en masa? En masa puede ir kilogramos y en volumen puede ir metros cúbicos. Ahí está. Estas unidades, ¿a qué sistema pertenecen? Al sistema internacional, fíjate bien ahí. Pero también a la densidad la podemos representar de la siguiente forma. A la densidad va a ser igual a masa sobre volumen. Entonces la masa la podemos representar en gramos y al volumen en centímetros cúbicos. Ahí está. Entonces, ¿en qué sistema está esto? Está en el sistema CGS. Mira, en la masa en gramos, ¿sí? ¿Sí? Si no te gusta utilizar esta simbología griega, puedes utilizar la D de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué más debemos de saber? Tienes que saber algo básico como que la densidad del agua, ojo, la densidad del agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? La densidad del agua es igual a un
gramo sobre centímetro cúbico. Esta es la densidad del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esa es la densidad del agua. Y también es necesario que sepas la densidad del aceite. Ojo, la densidad del aceite viene a ser la siguiente. Densidad del aceite es la siguiente. Es 0,92 gramos sobre centímetros cúbicos. Esta es la densidad del aceite. Ahí está, ¿sí? ¿Qué más debo de saber, profesor? Ojo, nosotros vamos a hablar de la presión hidrostática. Presión hidrostática o la presión en fluidos va a ser igual a lo siguiente, a la densidad por la gravedad y por la altura. Ahí está. Recuerda, el puntito significa multiplicación. ¿Sí? La presión va a ser igual a la densidad por la gravedad y por la altura. Perfecto. Esta densidad viene a ser la densidad, pues, del líquido, del fluido que estemos nosotros analizando. ¿Sí? Viene a ser la densidad del líquido que estemos nosotros analizando. ¿Sí? Y esta gravedad, profesor, pues esta gravedad viene a ser una constante. ¿Sí? Constante. Tú ya sabes que la gravedad es una constante y vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura viene a ser el grosor, el grosor del líquido, ¿sí? Viene a ser el grosor del líquido o la altura propiamente también, ¿sí? De líquido. Ahí está. Recuerda, la P de presión, esta D es de densidad del líquido, esta G es una constante, vale 9,8 metros sobre centímetros cuadrados, ¿sí? 9,8 metros sobre centímetros al cuadrado. Y esta H es de altura, o puede ser también denominado como el grosor del líquido. Aquí está. Muy bien, profesor, ¿la presión en qué unidades se medía? Pues la presión se mide en pascales, Ojo, la presión se mide en pascales. Ahí está, en pascales. ¿Sí? O lo puedes abreviar de esta forma. Con la P y la A puedes abreviar pascales. ¿Sí? Con la P y la A puedes abreviar pascales. Pero ojo, ya sabemos que la presión se va a medir ¿en qué? En pascales. ¿Sí? En pascales se va a medir la presión. Pero la presión que se mide en pascales es lo mismo que decir newtons sobre metro al cuadrado, ¿sí? Estos son pascales. Pascal, ¿qué es un pascal? Es newton sobre metros al cuadrado. ¿Esto en qué está? Esto está en el sistema internacional, ¿sí? Está en el sistema internacional. Si nosotros utilizáramos el sistema CGS, vamos a ver cómo quedaría, ¿sí? Ojo, si utilizáramos el sistema CGS, por ejemplo, la presión vamos a medirla en el sistema CGS. Entonces ahí no se llamaría pascal la presión, sino se llamaría dinas. Dinas, ¿sí? En el sistema CGS la presión se llama dinas. Y las dinas, ¿a qué sería igual? Las dinas son igual a lo siguiente, ¿sí? Ojo, las dinas serían igual a lo siguiente. Vamos con esto, ¿sí? Ojo, dinas sobre, dinas sobre centímetro cuadrado. Ojo, dinas sobre centímetro al cuadrado. Esto forma una nueva unidad que se llama varias. Varias, ¿sí? Forma esta nueva unidad que se llama varias, ¿sí? Ojo, dinas sobre centímetro al cuadrado forma esta nueva unidad que se llama varias, ¿sí? Porque la fuerza en el sistema CGS se llama dinas y el área en el sistema CGS es centímetros al cuadrado. Todo esto está en el sistema CGS, entonces todo esto se va a llamar varias, ¿sí? La presión en el sistema CGS se llama varias, ya no pascal, ¿sí? Esto hay que tomar en cuenta. ¿Cuándo se llama pascal? Cuando utiliza el sistema internacional. ¿Cuándo se llama varias? Cuando la presión utiliza el sistema CGS. Entonces, con eso nosotros ya podríamos realizar nuestro deber. Acá está. ¿Qué nos pide nuestro deber? Nos dice calcular la presión en el fondo del vaso de precipitación que contiene aceite y agua. Es decir, yo quiero la presión
acá, ahí mismo te lo señala. Quiero la presión aquí, en el fondo. Ahí yo quiero la presión, ¿sí? Yo quiero la presión ahí. Sería una presión final. Y te das cuenta que aquí en el ejercicio tenemos las densidades. Esto que está de amarillo es la densidad del aceite, 0,92 gramos sobre centímetros al cubo. Es lo que te mencionaba al inicio del video. La densidad del agua, ¿cuál es? 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿sí? Aquí te lo mencionaba, la densidad del agua, y acá está la densidad del aceite. Ahí está, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos esos datos como tal, ¿verdad? Tenemos esos datos. ¿Qué más necesitamos saber? Mira, esto de aquí, esto es el grosor del aceite en este caso. O tendría que ser la altura del aceite o el grosor. ¿De cuánto es? De 2 centímetros. Esto de acá viene a ser el grosor del agua o la altura del agua. Viene a ser de 5 centímetros. Muy bien. Tenemos todos los datos. Tenemos prácticamente todos los datos en el sistema CGS. ¿Por qué, profesor? Porque mira, gramos, centímetros cúbicos, esto es sistema CGS. Centímetros es sistema CGS. Entonces, todo tenemos en el sistema CGS. Entonces, todos los datos están en el sistema CGS, pues trabajemos en el sistema CGS. ¿Y cuál era la fórmula de la presión de fluidos? Era la siguiente. Presión es igual a densidad por gravedad por altura, ¿verdad? Pero a mí me están pidiendo la presión acá en el fondo del vaso de precipitación, ¿verdad? Y tú sabes que la densidad o el aceite está ejerciendo una presión acá en el agua. Y esta agua está ejerciendo una presión acá en el fondo del vaso de precipitación. Repito, el aceite ejerce una presión en el agua. El agua ejerce una presión en el fondo del vaso. En pocas palabras, yo tengo que calcular la presión del aceite, tengo que calcular la presión del agua, y ambas cosas que están haciendo, tanto el aceite como el agua juntos, están ejerciendo una presión acá en el fondo del vaso de precipitación. ¿Sí? El aceite hace una presión en el agua y esta a su vez hace una presión en el fondo del vaso. Es decir, que ambas sustancias, tanto el aceite como el agua, hacen una presión acá. Entonces, es como que estuviera calculando una presión total, ¿verdad? Una presión del aceite y una presión del agua, ¿verdad? Entonces vamos a calcular esos dos fluidos. Veamos, vamos a calcular presión del aceite. Presión del aceite. Ahí está. Vamos a ver la presión del aceite. Muy bien. ¿Cuál es la densidad del aceite? La densidad del aceite es la siguiente. 0,92 gramos sobre centímetros cúbicos. Ahí está. Esta es la densidad del aceite. Y la G, ¿qué era la G? La G era la gravedad, ¿verdad? La G era la gravedad y la gravedad era una constante. Pero profesor, yo sé que la gravedad vale lo siguiente, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero esto no está en el sistema CGS, esto está en el sistema internacional. ¿Cómo lo paso yo al sistema CGS? Pues simplemente con una conversión. Ojo, vas a hacer la siguiente conversión. Un metro es igual a 100 centímetros. Con esto tú puedes hacer la conversión, ¿sí? Metros con metros se va y vas a multiplicar 9,8 por 100. ¿Cuánto te va a dar? Te va a dar 980 centímetros. Ahí está, 980 centímetros, ¿sí? Sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Esta es la aceleración de la gravedad en el sistema CGS y es la que vamos a utilizar porque todos los datos están en el sistema CGS. Entonces vamos a reemplazar acá 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y la altura, ¿cuál es la altura del aceite o el grosor del aceite? Es 2 centímetros. Ahí está. 2 centímetros es la altura o el grosor del aceite. Multiplicamos todo esto, cogemos nuestra calculadora y vamos a multiplicar 0,92
92 por 980 y por 2. Todo eso me va a dar 1803, 1803,2. ¿Qué cosa me daría? Ojo, simplifiquemos, ¿sí? Podemos simplificar centímetros y centímetros. Ese va a este centímetro, se va a este centímetros, y acá se van a ir pues otros centímetros, ¿verdad? Ojo, se va y me va a quedar lo siguiente, ¿sí? Todo esto simplificado me va a quedar en varias, ¿sí? Me va a quedar en la unidad de varias. Recordemos que la unidad de varias es de la presión, solo que varias se utiliza en el sistema CGS, ¿sí? Varias se utiliza en el sistema CGS, ¿sí? Ahí está. Ojo, me da 1803,2 varias. ¿Esta qué es? Es la presión del aceite. Ahí está, la presión del aceite. La presión del aceite que ejerce aquí en este punto, en el agua, ¿verdad? Ahora tenemos que calcular la presión que ejerce el agua acá en este punto, ¿sí? Entonces vamos a ver presión del agua, presión del agua. Ahí está, presión del agua. Ojo, recuerda la fórmula, densidad, gravedad, altura. Entonces vamos a ver la densidad del agua. Pues tú sabes que la densidad del agua es la siguiente. 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y va a multiplicar por la gravedad en el sistema CGS. ¿Cuál es la gravedad? ¿Cuál es la constante de la gravedad en el sistema CGS? Pues es 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y esto va a multiplicar por la altura o el grosor del agua. ¿Cuál viene a ser del agua? La altura o el grosor del agua es de 5 centímetros. Entonces ahí multiplicamos también por 5 centímetros. ¿Sí? Y vamos a hacer la multiplicación. Entonces multiplicamos 1 por 980 y por 5. Todo eso me va a dar 4900. ¿Sí? Me da 4900. ¿Qué cosa? Varias. Esta es la presión del agua. Ahí está. La presión del agua es de 4900 varias. Entonces, profesor, pero yo no quiero eso. A mí me están pidiendo la presión en el fondo del vaso, ¿cierto? Me están pidiendo la presión en el fondo del vaso. Pues no te preocupes. ¿Cuál sería la presión en el fondo del vaso? Sería la suma de la presión que ejerce el aceite sobre el agua y el agua al final acá. Es decir, la presión que está ejerciendo ambos fluidos, la presión que ejercen ambos fluidos en el fondo del vaso de precipitación, pues es simplemente sumar los dos resultados. Sumamos la presión del aceite y sumamos la presión del agua, ¿sí? Entonces ahí nosotros obtendríamos esta presión que me están solicitando. Sería como una presión total, ¿verdad? Sumando la presión del aceite, ¿sí? Del aceite, ojo, más la presión del agua, ahí está, obtendríamos el resultado, ¿sí? Entonces nosotros simplemente sumaríamos, ¿qué cosa? La presión del aceite, ¿cuánto es? 1800, ¿sí? Vamos a hacerle un poquito más arriba, ahí está. Ojo, la presión del aceite, pues, sería la siguiente, 1803,2. Y la presión del agua, ¿cuánto sería? La presión del agua es 4900, ¿sí? Todo esto está en unidades de varias, que es la unidad de la presión en el sistema CGS. Todo esto está en unidades de varias. ¿Sí? Ahora vamos a sumar para obtener nuestro resultado de la presión que se ejerce en el fondo del vaso de precipitación. ¿Sí? Sumamos 1803,2 más 4900 y me va a dar el resultado de 6703, 6703,2. ¿Qué cosa? Varias. Esta sería la presión que ejerce tanto el aceite como el agua en el fondo del vaso de precipitación. ¿Qué quiere decir? Que este resultado de 6703 varias
es la presión que hay acá en el fondo del vaso de precipitación, ¿sí? Ahí nosotros tenemos pues el resultado de nuestro ejercicio, ¿sí? Nos veríamos en el próximo video tutorial.